Este bello programa despedíamos a Tilio Borón y ahora tenemos la columna Pedagogía de la Memoria con Santiago Areosa. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenos días a todo el equipo. Sí, últimos 20 minutos ya, nos están sacando mucho tiempo. Estamos en comunicación telefónica, que no quiero dejar esperar más, a Fernando Ruarte, un profe, colega, amigo de la localidad de Chepes. ¿Nos está escuchando, Fernando? Hola, Santiago. Hola, Fernando, acá estamos. No te quería hacer esperar más, así que largamos así como rápido. Por supuesto que, bueno, nos une un trabajo de hace mucho tiempo con Fernando, y para hablar esta semana le contamos al público sobre Malvinas, por supuesto. Esta causa nacional que nos moviliza a todo el ambiente educativo en esta semana. No sé si nos moviliza tanto como quisiéramos o no, pero bueno, Fernando es un compañero que trabaja allí en el departamento Rosario Vera Peñalosa, específicamente en Chepes, desde hace un largo tiempo, justamente con la causa Malvina, ¿no es así, Fernando? Y han tenido, por supuesto, como todos los años, una actividad muy interesante en la conmemoración de este último aniversario de este año. Hola, Fernando, buen día. Buenos días, Santiago. Un saludo a toda la audiencia ahí. Y bueno, la verdad muy contento de que se hayan fijado, qué sé yo, en el trabajo que hicieron los chicos de la escuela en donde me desenvuelvo, donde trabajo. En la escuela de PET número... La EPET número 1 de Chepe, Juan Marino Ciose. Bien, bien. Bueno, sí, qué sé yo, todos los años tratamos de aportar algunas miradas, ¿no?, a esta causa nacional que es Malvinas. Y en esta ocasión, o en realidad siempre, sí, lo hacemos con un objetivo de reflexión sobre todo. Bien. Pero también en estos últimos años con algún sesgo, algún dejo de preocupación. Bien, mirá. ¿Esa preocupación fue de parte de los profes, de parte de los estudiantes? ¿Cómo se fue elaborando ese disparador? Sí, en realidad venimos años, como vos decís, trabajando sobre la causa Malvinas, sobre todo, o no sobre todo, dentro de estas fechas que nos convocan. Y la preocupación surge también un poco, porque no hay que olvidar también los lazos que unen a la causa Malvinas con el terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Y la preocupación surge a partir de que lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, me refiero a docencia en general, seguramente habrá honrosas excepciones, desde mi punto de vista, de nuestro punto de vista, tiene algún sesgo, ¿no? No sé si sesgo, pero sí un enfoque que está, en el caso del terrorismo de Estado, está muy, muy compenetrado con las desapariciones, que por supuesto son terribles, la tortura, lo demás, pero en el caso del terrorismo, dejando de lado un poco el por qué surgió ese Estado terrorista. Bien. Y por qué ese Estado terrorista se dedicó a la tortura, a la desaparición, a la apropiación de bebés de un sector de la población que lo podríamos caracterizar como el sector de estudiantes, pero principalmente de trabajadores. Claro. Y el objetivo que tuvo el terrorismo de Estado fue implantar un modelo económico muy específico, que es el neoliberalismo. Pero como te decía, muchas veces se deja de lado esas cuestiones, y creo que ahí hay una... Ahí está donde es la tarea de la docencia, ¿no?, de volver a unir esto. Porque... Claro. Hubo como una secuencia, ¿no? Luego de la guerra, que nosotros éramos muy chicos, por supuesto, pero el mandato fue desmalvinizar. Y entrar a la democracia, de a poco fue entrando la cuestión Malvinas. El tema era cómo entraba Malvinas en las aulas argentinas, habiendo tantas aristas con el tema, ¿no? Como lo vos acabas de decir, dentro del marco de un terrorismo de Estado, una cuestión de soberanía, una cuestión de identidad nacional, héroes de Malvinas, sobrevivientes, que empezaban también a despertar y a dar sus testimonios, o una sociedad que empezaba a despertarse para poder convocarlos. ¿Cómo se fue dando para vos ese proceso? Mira, el proceso, obviamente,
y acá hay que ser muy claro en esto, ¿no? El proceso de desmalvinización al que hace referencia, que fue planteado por los mismos militares Sí. genocidas, eh, decía que hay que tener muy en claro que a partir de 2006, con el gobierno de Néstor Kirchner, se empieza un programa que es contrario a la desmalvinización y que habla acerca de malvinizar al pueblo argentino. Y en ese proceso de malvinizar Ujú. tuvieron un rol importantísimo, ¿no? Seguramente eh, la docencia y un equipo muy bueno de profesionales de Buenos Aires, pero decía tuvo un papel protagónico o empezaron a tener un papel protagónico los que habían sobrevivido a la guerra, ¿no? Se les empezó a dar la palabra, a Sí. escucharlos, y esa presencia en las aulas de los testimonios vivos, de los sobrevivientes, fue un proceso y tuvo repercusiones muy buenas para Claro. empezar, ¿sí?, a reconstruir ese lazo que se había roto en todo caso entre Malvinas y esto que hablabas vos acerca de la identidad del pueblo argentino, ese Ujú. sentimiento que tiene la sociedad argentina respecto de la causa Malvinas. Bien. Pero a su vez también, con el paso de los años, insisto, fue muy efectivo, pero con el paso de los años también se dejaron de lado ciertas cuestiones y agarró un centralismo muy importante, la cuestión únicamente de la guerra. Bien. Y nosotros sostenemos que Argentina, Malvinas, perdón, se puede trabajar o debiera trabajarse de los tres tiempos que, que, que se juegan en la historia, que son el pasado, el presente y el futuro. Exactamente. Y tener Qué en bueno claro lo que que decís. anterior a la guerra hubo un antes de la guerra, un durante y un después de la guerra. Y todos estos tres momentos que asumen características muy disímiles, pero que son muy interesantes de pensar, partiendo incluso desde Malvinas a poner en cuestión, ¿sí? O para indagarnos acerca de los conceptos que construimos, porque son construcciones. Decía empezar a plantearnos la construcción de los conceptos de patria, de Bien. identidad, de nación, de Estado, ¿sí? Así que a partir de eso, o teniendo eso como objetivo, empezamos a plantearlo a través de, de distintas alternativas. Bien. Y Aprendiste. No, perdón, perdón, perdón. sí, no, y te decía que Esta era una. es un trabajo que lleva bastantes años, pero que empieza a tener recién, al menos en mi caso, con mis alumnos y alumnas, Sí. recién se empiezan a ver ciertos resultados a partir del año pasado, el anterior. Bueno. Teniendo en cuenta también que durante la pandemia no se pudo Sí. hacer un trabajo de reflexión muy profundo, ¿no? Y que decimos que los tiempos en educación a veces tienen estas demoras, ¿no? Así como que tarda un tiempo en ver los impactos. Claro, claro, como todo, supongo, ¿no? Pero cuando existen ganas, innovaciones, si bien a largo plazo se pueden dar algunos Exactamente. resultados, ¿no? Ujú. Bueno, entonces ya nos dimos este contexto y cómo se dio la actividad de esta semana, ¿no? Con respecto a Malvinas, ¿qué lograron? ¿Qué lograron con los estudiantes? ¿Tuvieron invitados? ¿Trabajaron a partir de literatura? Sí, la idea fue también un poco sacar un poco de esto del tema exclusivo de la guerra, que no por eso fue planteado y es importante, Sí, ¿sí? La sí, sí. cuestión de los excombatientes, de los sobrevivientes, de los muertos en Malvinas, pero sacaron un poco de eso y empezar a ver de qué manera esto de el sentimiento de la identidad nacional que tenemos de las Malvinas, de qué manera y cómo por distintos periodos históricos se fue construyendo eso que se arraigó tanto en el sentimiento nacional, ¿no? Y en eso también recordábamos, cuando hablábamos con los alumnos y Ujú. alumnas, que algo curioso de que fue de que los mismos secuestrados, los que estaban chupados por el terrorismo de Estado, se ofrecían para ir a convertir en Malvinas, Ah, ¿no? sí, Y sí. eso es muy interesante de pensar porque de alguna manera los mismos torturadores, los secuestrados, dejaban de lado
podría decirse, ¿no? Esto es muy entre comillas, todo el sufrimiento que estaban padeciendo a partir de, y esto tiene que quedar muy claro, a partir de un terrorismo de Estado asesino, decía, dejaban de lado todo eso para ofrecer incluso su vida también por la defensa de estas islas. Ahí está. Entonces es un momento bastante chico para, decía yo, para pensarlo, ¿no? Para pensarnos en nosotros como sociedad, pero también para pensar la relación que establecemos entre sociedad y Estado. Perfecto. Por otro Clarísimo. lado, la cuestión de la guerra misma, ¿sí? Que es lo que más se trabaja, lo que más se trabajó, pero también y posteriormente el posguerra, ¿sí? La situación de Exacto. todos aquellos que pudieron regresar, gracias a Dios, de las islas, pero que sufrieron el olvido, si se quiere, no tan solo del Estado Nacional, con esto que hablabas vos, Santiago, Sí. del plan desmalvinizador, Sí. sino que también una gran parte, una gran mayoría de la sociedad los olvidó o no los quiso ver. Entonces trabajábamos con eso o tratábamos de establecer relaciones en esos 3 momentos de la guerra, las características que asumen la sociedad por un lado, el Estado por otro, y finalmente los excombatientes como parte de esa sociedad y de ese Estado que los estaba olvidando. Perfecto. Una tarea de historia y de memoria, juntas. De historia, de memoria, pero sobre todo, y algo que me hago cargo de lo que digo, ¿sí? Sobre todo decía de la interpretación de las cosas, de la reflexión de eso que se interpreta, y de tener un ejercicio muy, muy arduo y difícil de pensamiento, algo que me parece que la escuela, por lo menos Bien. nuestra escuela, no está tratando o no logra, ¿sí? Claro. Poder hacer que se realicen ejercicios de pensamiento, sino que todo va en lo memorístico. En lo memorístico, más memorístico en el sentido de la memoria repetitiva, ¿no? De una memoria repetitiva. El dogma, el adoctrinamiento en ese sentido. Y hay otros recursos para trabajar también, como en este caso, ¿no? Que trabajaron sobre canciones, trabajaron sobre un libro que se llama Desarma y Sangra. Sí, bueno, nosotros a partir de mi formación, sí, sobre todo en estos temas como este terrorismo de Estado y la causa Malvinas, que tuvimos el acompañamiento primero del Estado, nombrando o formando un equipo de trabajo, la verdad que excelentísimo, que tenía a su cabeza Javier Trímboli, pero que en la causa Malvinas tuve la posibilidad de poder asistir a estas capacitaciones y con quienes después los profes que dictaban estas capacitaciones, con los cuales pude entablar una especie de amistad. No quiero dejar de nombrar a Cecilia Flashland y a Matías Farías, ¿no? Cecilia Flashland justamente tiene este libro que nosotros utilizamos, que es Desarma y Sangra, que el título también corresponde a un tema de Charly García, ¿no? Exactamente. Cecilia Flashland es integrante de ese gran equipo de educación y memoria que estás haciendo referencia, que hemos entrevistado acá en la radio en otra oportunidad, y que también, digamos, es una especialista en bucear sobre cuestiones de la identidad argentina y las producciones culturales de la Argentina para poder llegar a los estudiantes desde otros lugares, ¿no? Sí, sobre todo especialista en el tema de Malvinas, y bueno, a mí me gusta mucho el shock, y bueno, tuve la posibilidad de adquirir este libro, un grandioso libro escrito por Cecilia Flashland, en donde plantea las relaciones, esto que te estaba diciendo de los conceptos acerca de Estado, de nacionalidad, de argentinidad, y lo plantea a través de algo que para los alumnos por ahí puede ser innovador, que es a partir del ejercicio de la reflexión, de la interpretación de una rama cultural como es la música. El rock. Y en el caso que nos tocó trabajar ahora con los alumnos de la EPET, se utilizan, que están planteados en el libro, 3 géneros musicales distintos. Y que a su vez esos géneros musicales distintos tienen distintas formas de abordaje acerca de esto que te nombraba de los conceptos, ¿no? Perfecto. Por un lado, trabajamos el tema de Atahualpa Yupanqui, la hermanita perdida. Sí. Después trabajamos eso
como para plantear el periodo anterior a la guerra. Para plantear el momento del presente de la guerra se utiliza, Cecilia lo plantea claramente, ¿no? Se utiliza el tema Yendo de la cama al living de Charly García, y finalmente para tratar el guerra, Cecilia trabaja con un tema de Almafuerte, Sí. el líder Ricardo Llorio, con el tema del visitante, que corresponde también, el visitante, al tema central de una película que es preciosa de ver, que lleva el mismo nombre, que es El visitante, ¿no? Y bueno, a través de eso, los alumnos, y obviamente, principalmente un ejercicio de intercambio de ideas entre ellos, de lo que interpretaban de las canciones, de los textos de Cecilia, fueron construyendo un texto muy bonito que lo hicieron como cierre, como conclusión, y donde me parece que lograron captar muy profundamente lo que se plantea a partir de esas construcciones acerca de la patria, del Estado, patriotismo también podríamos hablar, ¿no? Así que la verdad que muy satisfecho, aprendí mucho de eso, aprendí mucho de ello. Seguir aprendiendo. Fue un ejercicio, la verdad, que muy colectivo, en donde todos aprendíamos un poco, ¿no? Exactamente, seguir aprendiendo con los alumnos. Fernando, te tenemos que dejar y vamos a retomar esta conversación porque nos interesa mucho que nos des una mano en hacer una comunicación con Cecilia para hablar un poco más acerca del libro y trabajar un poco más estos recursos, ¿no? Centrándonos en estos recursos. Te voy a pedir el ejercicio también de rescatar algunas producciones de los estudiantes de Chepes, ¿no? Y bueno, qué interesante este trabajo que están haciendo en este departamento. Quiero decir y quiero contar de que vos traes una tradición larga, ¿no? Sobre el tema Malvinas en el departamento, desde aquel tu primer trabajo, ¿te acordás? Monográfico para una convocatoria nacional, que lo vamos a comentar también en otro momento, pero quiero rescatar esta idea de cómo con tantos años, a 20 años más o menos, ¿no? Después de aquellos 30 años que se cumplían en el 2006, se pueden ir viendo estos resultados. Felicitarte, felicitarlos al equipo, felicitar que se vayan contagiando y que vayan apareciendo todas estas otras maneras de trabajar. Sí, bueno, en mi caso, la verdad que todo el mérito es de mis alumnos, ¿no? Yo solo lo que hago es tratar de ordenar y colaborar con las inquietudes de ellos. Y bueno, siempre, como te dije, Santiago, estoy a disposición para poder colaborar en la construcción de esta memoria, una memoria que está compuesta de recuerdos, pero también de olvidos, ¿no? Entonces la idea es tratar de colaborar para que esa memoria, como dice Walter Benjamin, cuando se cite en situaciones de peligro, como creo que es la actualidad, pueda darnos algunas respuestas desde ese pasado al presente que vivimos. Bien. Porque no hay que recordar que en la actualidad tenemos un Estado que se está olvidando de muchas cosas, entre ellas Malvinas, por supuesto, pero también se está olvidando prácticamente de los sectores más vulnerables de la sociedad. Así y tenemos que hacer ejercicio de la memoria, convocarla, como dice Benjamin, en esos momentos de peligro para ver qué es lo que nos dice y qué aportes puede hacer nuestra memoria acerca del presente que vivimos. Gracias, Fernando, por esta reflexión y estamos en contacto en cualquier momento para retomar estos micros de educación y memoria y derechos humanos. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Santiago, y siempre a disposición. Gracias. Bueno, pasaba Fernando Ruarte, para los que no los empezaron a escuchar tarde. No podemos agregar más nada porque prácticamente quedó planteado un dispositivo de trabajo, ¿no? En este cruce de Malvinas entre la cuestión de la identidad, malvinizar, desmalvinizar, la cuestión de la soberanía y las estrategias didácticas para trabajar con materiales específicamente que nos hacen pensar aún un poco más con cuestiones por ahí que tienen que ver más del mundo de los jóvenes. En este caso, el libro de Cecilia Flashan, que lo vamos a comentar más adelante acá y vamos a tratar de entrevistarla, que se llama Desarma y Sangra, como el tema de Serú Girán también, compuesto por Charly García en 1980, y trata de conectar rock, política y nación.
Así que bueno, esa era un poco la propuesta de hoy. No vamos no tenemos tiempo para hablarlo más, sino sí decir que la idea es seguir malvinizando y seguir trayendo a la mesa y a la audiencia todas estas propuestas que se hacen, porque hay mucho más de lo que uno cree, ¿viste? De trabajo. Gracias Gaby, gracias Carlos, gracias al equipo técnico, gracias a la producción. Esto fue la columna de esta semana. Hermosa columna, la verdad, hay que seguir hablando de estos temas, no son solamente 44 años de Malvinas, no son solamente 50 años del golpe, es siempre que hay que recordarlo y hacer ejercicio de memoria. Nos despedimos nomás de este chocolatín, diría el compañero Ismael Fuentes Navarro, le dimos un minuto a la patronal, nos va a retar mañana. Hicimos este chocolatín de Burgos, quien les habla, Carlos Gómez, Laura López, en la operación de técnica audio y video, Mauricio Vergara, Amparo Gómez Berbeck, en la producción periodística a cargo de Ariel Fernando Pereira y Laura López, que también nos acompañó en el piso, en asistencia de producción Flor Torres y Conti Pérez, y no participa hoy, pero está con nosotros Cecilia Ramos. Yo soy Gabriel Pauluc y como dice Ismael Fuentes Navarro, cuiden el agua, cuiden al que tienen al lado, Palestina libre y nunca más.